Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a estimar las pérdidas de calor a través de paredes compuestas. En este ejemplo tenemos, bueno, em, un arreglo de paredes en el cual tenemos una pared de corcho de 8 pulgadas que está en medio de dos paredes de pino, ambas de 2 pulgadas. Las dimensiones de estas paredes son de 20 por 10 pies y internamente tenemos 34 Fahrenheit y al exterior tenemos menos 10 grados Fahrenheit. El coeficiente de convectivo interior es de 20 y el exterior es de 2 BTUs por hora por eh, pie cuadrado Fahrenheit. También contamos con la conductividad térmica tanto del corcho como del pino. Estos datos son los mismos que el problema anterior. Sin embargo, ahora vamos a analizar qué pasa cuando le agregamos paredes de pino a un lado de las de corcho. Bien, bueno, sabemos que para calcular el flujo de calor necesitaríamos decir que Q es igual al delta de T entre la sumatoria de las resistencias térmicas, ¿sí? Anteriormente habíamos platicado que teníamos una resistencia térmica 1, la cual era por el transporte convectivo interno más la resistencia térmica 2, que era el transporte por el corcho, más la resistencia térmica 3, que era por el transporte convectivo exterior, y vamos a agregar dos resistencias térmicas de pino, le vamos a llamar así, resistencia térmica de pino. Se agregan dos porque tengo dos paredes, tengo esta pared y tendría esta otra, ¿ok? ¿Ok? Entonces, del problema anterior, del video anterior, ya tenemos calculada tanto R1, RT1, RT2 y RT3. Esos valores los vamos a volver a reescribir. Tenemos que RT1 vale 2.5 por 10 a la menos 4. RT2 también tenemos su valor, que es 0.133, y de la RT3 sería 2.5 por 10 a la menos 3, todas con unidades de horas, grado Fahrenheit, BTU. Ahora solamente faltaría agregar el cálculo de la resistencia del pino, y la resistencia térmica de pino, bueno, pues sería una resistencia por conducción porque es un sólido. Tendríamos entonces L entre K por área. El L es el ancho de la placa de pino y es 2 pulgadas. Entonces tendríamos 2 pulgadas que multiplican al factor necesario para convertir a pies, un pie sobre 12 pulgadas. Y esto sería dividido por la K del pino. La K del pino vale 0.12 BTUs hora pie grado Fahrenheit, que multiplica al área, que son los 200 pies. Las paredes siguen siendo de 10 por 20 pies. Nos damos cuenta que entonces las pulgadas se cancelarán, y aquí faltó decir que esto es al cuadrado, disculpen. Los pies se cancelarán también y nos va a quedar en las mismas unidades que la resistencia anterior. Esta resistencia térmica de pino, la resistencia térmica de pino tiene un valor de 0.00694 horas, grado Fahrenheit, sobre BTU. Con esta resistencia térmica de pino, nosotros ahora ya podemos resolver cuál es el flujo de calor. Entonces, sustituyendo en la primera ecuación, tendríamos que el flujo de calor sería igual al delta, que sigue siendo 44 grados Fahrenheit, entre la suma de todas las resistencias, 2.5 por 10 a la menos 4, más 0.133, que es la resistencia del corcho, más 2.5
5 por 10 a la menos 3, que es la resistencia por el transporte convectivo exterior, más 2 veces la resistencia del pino, 0,0694, que acabamos de calcular. Las unidades van a quedar en BTUs por hora, como lo hemos demostrado en el problema anterior. Q entonces sería 294.05 BTUs por hora. Nos damos cuenta que este valor es menor a comparación al calor, que lo voy a reescribir. El calor del problema anterior era 323.4 BTUs por hora, y este Q era cuando solamente teníamos la pared de corcho. Una vez cargamos dos paredes de pino, una de cada lado del corcho, nos damos cuenta que el flujo de calor disminuye, por lo cual tendríamos un sistema más aislado. Entre más placas tengamos de aislante, bueno, reduciremos la cantidad de calor que se transfiere al exterior. Bien, ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos nosotros determinar las temperaturas en las interfaces de las paredes? Es decir, quisiera determinar la temperatura en este punto, en este punto, en este punto y en este otro punto. Sabemos solamente las temperaturas interiores y exteriores, pero no las que presentan en las placas. Vamos a llamar a la primera temperatura 1, a la segunda le vamos a llamar temperatura 2, a la tercera le vamos a llamar temperatura 3, y la última le vamos a llamar temperatura 4. Para determinar esas temperaturas, lo que podemos hacer es nuevamente escribir cómo calcular Q. Q es el delta de T entre la sumatoria de las resistencias térmicas. Bueno, el flujo de calor que atraviese una pared será el mismo flujo que atraviese por todas las paredes. Entonces, realmente podríamos decir que Q es igual a un delta de T entre la resistencia térmica 1, por ejemplo. Ahora, ese delta de T ya no es el delta entre 34 y menos 10, ya solamente es el delta que sucede entre 34 y T1, porque es aquí donde sucede esa resistencia por convección. Ahora bien, entonces lo que podemos decir es que Q es igual a la temperatura de 34, ¿sí? Le vamos a llamar temperatura interior, sabemos que es 34, menos la temperatura 1 entre la resistencia térmica por convección, que sería 1 sobre H. Bueno, ya la habíamos calculado, no voy a escribir la definición. Sería resistencia térmica 1. Si yo despejo de aquí, pasaría multiplicando la resistencia, la pasaría multiplicando a Q, y tendría Q por la resistencia térmica 1 sería igual a la temperatura interior menos la temperatura 1, que sería la desconocida. Voy a pasar sumando el término de T1 para tener que Q por la resistencia térmica 1 más T1 es igual a la temperatura interior, y de este lado, bueno, pasaré este valor que está sumando lo pasaré restando para que finalmente tuviera que la temperatura 1 es igual a la temperatura interna menos el flujo de calor por la resistencia térmica 1. Bueno, estos valores ya los teníamos calculados anteriormente. Sabíamos que el flujo de calor en ese arreglo eran 294.05 y la resistencia térmica 1 es 2.5 por 10 a la menos 4. La temperatura interior es 34. Entonces, la temperatura 1, la que está pegada a la pared de pino, serían 34 grados Fahrenheit menos el flujo de calor, que serían 294.05 BTUs por hora, y la resistencia térmica 1 sería 2.5 por 10 a la menos 4, y eso tiene unidades de horas, grados Fahrenheit sobre BTUs. Nos damos cuenta que todo es consistente porque los BTUs se cancelarán con BTUs y las horas con horas, y bueno, podríamos sumar las temperaturas. Si nosotros hacemos esta operación, nosotros tendríamos que la temperatura 1 tiene un valor de 33.92 grados Fahrenheit. Básicamente
es la misma temperatura que el ambiente, y eso es lógico. La pared básicamente está a la misma temperatura que el ambiente. Pero ahora vamos a ver qué pasa con temperatura 2, cuando la temperatura llega al corcho. ¿Cuál es la temperatura cuando llega al corcho? Bueno, por analogía, vamos a saber que entonces la temperatura 2 será igual a la temperatura 1 menos el flujo de calor por la resistencia térmica 2. ¿Sí? La resistencia térmica 2, bueno, en sí no sería la resistencia térmica 2, perdón, sería la resistencia térmica de esta placa, porque en este es donde ahorita lo vamos a analizar. Esa placa, bueno, pues ese es la placa de pino, entonces sería la resistencia térmica del pino. Resistencia térmica de pino. La resistencia térmica de pino también ya la habíamos calculado. Entonces sabemos que la temperatura 2 sería la temperatura 1, que es 33.92, menos el flujo de calor, 294.05, por la resistencia del pino, que vale 0.00694. Con esto yo tendría que esta temperatura, la temperatura 2, valdría 31.87 grados Fahrenheit. Esta temperatura sería la que está por la primera pared del corcho. Si quisiera calcular temperatura 3, pues sería temperatura 2 menos el Q por la resistencia térmica 2, que para nosotros es la de corcho, la resistencia del corcho. ¿Ok? Ahora cierra la 2 porque vamos a hacer así el análisis sobre esta pared entre el 2 y 3. Bien, al tener ese arreglo, pues sabemos que la temperatura 3 será 31.87, que es la temperatura 2 calculada anteriormente, menos los 294.05 por la resistencia del corcho, que es 0.133. Cuando yo resuelvo esto, tendré que del otro lado del corcho tengo menos 7.22 grados Fahrenheit. Aquí nos damos cuenta que el cambio de temperaturas es bastante drástico, ¿sí? Y por último, yo podría resolver para la temperatura 4 de la misma manera, ahora tomando en cuenta la resistencia del pino, nuevamente porque del otro lado tenemos que la resistencia ahora va a ser entre 3 y 4, y es la pared de pino la que está entre esas dos temperaturas. Si yo hago ese cálculo, bueno, voy a llegar a la conclusión que T4 vale menos 9.27 grados Fahrenheit, que es ya una temperatura muy cercana a la del ambiente, que era menos 10. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.